Demensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Demensis, ayer y hoy. Alguna vez Onganía, otra vez Domingo Felipe Cavallo, otra vez Vidal, cada uno de ellos poniendo un tinte distintivo sobre qué hay que hacer con los científicos, con los profesores, con la sociedad que se dedica a trabajar o a estudiar para mejorar la calidad humana. Cuando entraron con los bastones la policía, las universidades, en la época de Onganía, era porque estaba lleno de bolches y había que sacar a los comunistas y a todos aquellos que repudiaba aquel golpe militar de las universidades. Así se fueron cerebros que ni siquiera a lo mejor habían leído a Marx a emigrar al exterior, a vivir en otras partes del mundo y a trabajar hoy, varios de ellos, en los proyectos principales de las potencias mundiales. Otro día, Domingo Felipe Cavallo dijo: los científicos que vayan a lavar los platos. Cierta vez, Vidal dijo: no inauguraremos más hospitales. Y llegó este gobierno y dijo que era el gobierno de científicos. Bueno, cada uno en su cuota parte son responsables de una situación que hoy la palpamos cuando somos dependientes científicos de las potencias por el tema de la vacuna. Y se hace imprescindible la vacuna nacional, se hace imprescindible que se ponga todo el esfuerzo económico que hace falta. Hay 4 proyectos de vacuna nacional en desarrollo, pero que no tienen todo el apoyo financiero y económico que deberían tener en este momento. Por eso aquello de que el turno de los científicos con el gobierno de Fernández está por verse, porque científicos puede ser que tengan la voluntad, pero si no está el apoyo económico estamos complicados. Y aquí entonces empezamos a darnos cuenta de qué se trata la creación de una deuda en un país para transformarlo en dependiente. La pérdida de la soberanía de un país se logra de varias formas. Una de estas maneras es que su pueblo no pueda pensar nunca porque sus dirigentes estén todo el tiempo ocupados en ver cómo se resuelven endeudamientos. Y para eso se necesita canallas de adentro que se presten al trabajo de los intereses foráneos. Y además, aquellos que se prenden en el negocio de la usura, que se llevan algunos puntos cada vez que endeudan en la Argentina. Como todo es una contradicción, los que levantan la patria privatista resulta que se han hecho ricos como proveedores del Estado. Y cuando en el gobierno anterior la ceocracia se hizo cargo de la administración del gobierno, supuestamente eran los que sabían administrar las empresas y eran los que sabían crear una condición de trabajo. Bueno, bajó el trabajo como nunca y nos endeudamos como nunca nos habíamos endeudado. Y entonces es el punto culminante de todas estas declaraciones, de todos estos aspectos, de todo este desprecio para aquel que puede desde la ciencia darle al país una oportunidad, porque nuestros científicos, nuestros trabajadores especializados del CONICET o de cada una de las universidades o donde fuere, no tienen el apoyo económico porque el país hace agua económica y financieramente y porque estamos ocupados y preocupados en tapar agujeros de la patria financiera. Claro, parece esto todo traído de los cabellos, tirado de los pelos, pero en realidad, si uno no hace este análisis, y si no se da cuenta que en Potsdam y en Yalta, después que se repartieron el mundo, terminada la Segunda Guerra Mundial, ha ocurrido algo mucho más trascendente que le pasó por encima a las propias potencias y que es la privatización de la administración mundial a través de empresas privadas, de grupos financieros privados, que los fondos buitres o los fondos de inversión, o como ustedes quieran ponerlo en nombre, son dueños de las aerolíneas, son dueños de los bancos, son dueños de las esperanzas humanas y además son los que reglamentan las nuevas convivencias. Porque como no han podido resolver el tema de la distribución de las riquezas,
tal cual pensó Perón, que dijo metafóricamente en el año 2000, si no resuelven el tema de la población, que pueda estar atendida y alimentada y demás, van a tener que inventar la bomba de 500 megatones, decía Perón, para matar a la gente o controlar la natalidad. Bueno, el control de la natalidad ya llegó con la ley del aborto, llegó con lo que pasó en China en un momento determinado, donde para evitar la multiplicación podían tener un solo hijo, ahora pueden tener dos. Pero la realidad es que el control de la natalidad lo que está es tapando y escondiendo que el 75% del PBI mundial lo consume y lo vive el 25% de la población. Y que el 75% de los humanos nos tenemos que arreglar con el 25% del PBI internacional. Y esa mala distribución no se arregla suprimiendo seres humanos para que haya menos, ni redistribuyendo formas ni maneras, sino que se arregla con una situación que va a contramano del imaginario desarrollo. Porque la robótica ha reemplazado al brazo y al trabajo humano, y hoy los empresarios buscan a aquel que aprieta un botón y desde una oficina, en su casa o donde fuera, a través de un aparato de computación, mueve millones y factura negocios muy grandes, y los trabajos los hacen robot, y un robot hace un trabajo de 50 o 100 trabajadores. Y entonces, aquella frase de gobernar es crear trabajo, tiene que ver con adaptarse a estos nuevos tiempos de trabajo y que todo el mundo esté ocupado y no que todo el mundo esté preocupado por la falta de trabajo. ¿Y cómo se crea trabajo en un país que tiene todo por hacer? Mire, de 1000 formas. Pero la realidad es que hay un trabajo que es el científico, que no lo podemos hacer nosotros, los que no lo somos, y que sí lo hace aquella gente que de joven tiene la vocación, el estudio y la dedicación para hacerlo, que están expectantes allí para que aparezcan los tecnócratas que manejan la parte económica y le digan, toma, acá tenés lo que precisás para desarrollar todo. Imagínense ustedes que en el mundo hay 7 países que fabrican vacunas. Si Argentina estuviera en este momento fabricando la vacuna, no tendríamos que estar inventando los cócteles para saber si llega o no llega la Sputnik, o para ver qué hacemos o dejamos de hacer con la AstraZeneca, o qué pasa con la Moderna, o qué ocurre con la Sinovac, o qué pasa con la China, o qué pasa con la que llega de India. Estaremos preocupados para decir, bueno, ¿cuántos laboratorios argentinos más tienen que trabajar para poder realizar y exportar nuestra propia vacuna? Y no es que estemos tan lejos, no es que nuestra ciencia o científicos no lo puedan hacer, no, necesitan la decisión política y económica del gobierno nacional. Entonces no se declame que es un gobierno de científicos, no se declame, hágase lo que hay que hacer. Porque estamos en un punto terminal donde la pandemia vino para quedarse, ya sea porque se le escapó un laboratorio, ya sea porque lo inventaron, ya sea por lo que fuese. En este mismo momento los chinos tuvieron que aislar a millones de chinos porque la cepa Delta ahora apareció en China. Y entonces, cuando se multiplican y varía ese virus, que repito, no tiene importancia si se hizo en un laboratorio, si se escapó, si es parte de la guerra bacteriológica, lo cierto es que está. Y nosotros tenemos que actuar en consecuencia, es decir, eso está, no lo podemos manejar nosotros, pero lo podemos controlar si desarrollamos nuestra vacuna. O preventivamente hacemos todo lo que hay que hacer. Y resulta que hoy se presenta Rubinstein como candidato en la ciudad de Buenos Aires a legislador, el mismo que siendo ministro, cuando Macri dejó que el Ministerio de Salud pasara a ser secretaría en lugar de renunciar y pegar un portazo, se quedó, el mismo que perdió el calendario de vacunación de Argentina, que era una de las más avanzadas del mundo, y el mismo que ahora se postula para ser diputado. Entonces uno se pregunta, en esta Argentina del tobogán y del sub y baja, ¿dónde estamos? Y si la sociedad se da cuenta. Porque como se los aturde con la cosa superficial, para saber si una modelo estuvo a las 12 de la noche en la residencia de Olivos, que dicho sea de paso, podría haberlo evitado el presidente, o si es importante o no saber qué pasó cuando Macri atendía en la misma residencia a los jueces que después iban a poner preso a la gente.
¿Qué es más importante? ¿Que una modelo estuvo de noche allí o que un juez fue a ver al presidente antes de un fallo? Pero eso no se trató, no importó a los mismos medios que hoy ocupan horas para querer dar a entender que el presidente hace fiestas en la residencia de Olivos y que viola la cuarentena. Ellos, que llegaron a Formosa cuando no tenían un solo contagio y llevaron un desastre. Pero todo esto tiene una explicación. Y esa explicación es que hay una parte de la sociedad argentina que cree que la verdad está afuera del país. Y que cree entonces que todo hay que traerlo de afuera, que hay que importar. Y coinciden con Domingo Felipe Caballo, que los científicos se vayan a lavar los platos. Total, todo lo podemos importar, porque si nosotros exportamos la agroindustria y el campo que tanto nos da, podemos importar lo que quieran. Y no es así. Porque pese a los contratos firmados, primero se vacunan ellos, después ven qué hacen, y en el mientras tanto aumentaron $4 cada una de las vacunas, porque total, si la quieren la van a tener que pagar lo que nosotros pedimos. Estamos metidos en un brete por caprichosos, porque tuvimos un estadista como Perón que nos explicó, nos habló, nos dijo lo que podía pasar en el año 2000, y hace de esto más de 20 años que entramos en el siglo XXI y todavía no nos dimos cuenta del desastre que hemos hecho con las administraciones políticas, dictaduras y democracia en la República Argentina. Y además a esto hay que sumarle una cantidad de desinformados y de malintencionados que creen que le van a aplicar un chip en la vacuna y que lo van a espiar. O dirigentes políticos que dicen que la vacuna es un veneno y después cuando se dio las dos se mostró en el mundo, a pesar de que estaba en camisón con un tapado encima, diciendo tengo las dos vacunas. Y hay que aguantar todo eso, la pérdida de tiempo, la discusión, la instalación en los medios de cosas absurdas, y en Córdoba, donde hay muchos que no se quisieron vacunar, donde insisten los anticuarentena y demás, hoy tienen un desastre y no saben cómo controlarlo. Miren, cada cual puede pensar lo que le parezca, cada cual puede tener el análisis que crea conveniente, pero de una cosa hay que estar absolutamente persuadidos y seguros. Aquel Domingo Felipe Caballo que mandaba a los científicos a lavar los platos, dejó el país endeudado hasta la coronilla. A la gobernadora que no quería inaugurar hospitales, ahora se quejaban desde ese mismo sector político porque decían, bueno, ¿cómo no se ha hecho determinada cosa? Y tuvieron que salir a darse cuenta que el gobierno actual tuvo que multiplicar esfuerzos, terminar hospitales, hacer un montón de situaciones de desarrollo de terapia, porque ellos habían abandonado esa batalla, porque la gobernadora, que era orgullosamente bonaerense y que ahora parece que es orgullosamente porteña, no quería inaugurar hospitales. Y cuando uno piensa esto, cuando ve que la memoria uno lo recuerda que los corrieron a bastonazo a los que estaban en la facultad, y después insisten ellos mismos, que la gente no tiene educación, que la gente no estudia, y que hay planeros, hay que preguntarse de qué lado de la Argentina se quiere poner usted que está escuchando. Porque, sinceramente, el carajo, que es la parte más alta de un barco, se transformó en el idioma nuestro y en el lunfardo porteño, y dan ganas de mandarlos al carajo.